En 2020 os traje el farmeo de magia volátil de jardines, un farmeo en solitario en el cual podrías ganar 45 oros por hora y que consistía en recolectar materiales en zonas con una alta densidad de nodos que estaban juntos. Con la llegada de las expansiones y mundos vivientes, este farmeo se ha ido ampliando y su beneficio también, llegando a dar hasta un 30% extra de oro por hora, y hoy os voy a contar todo al detalle. Como ya os he dicho, este farmeo consiste en buscar lugares por los mapas donde tendremos una gran acumulación de nodos, ya sean plantas para recolectar con la hoz o árboles para recolectar con el hacha. Pero para que este farmeo sea realmente interesante y que nos dé el beneficio que buscamos, necesitamos seguir una pequeña serie de pasos previos. Y recuerda que si quieres más tips y conocer más sobre el gold making o el contenido de Guild Wars 2, estoy todas las tardes en twitch.tv/Bortus43. Los requisitos son bien sencillos, necesitaremos principalmente un bufo y un glifo. Sí que es cierto que podríamos llevar más bufos y aumentar más el oro por hora que sacamos, pero solo hablaremos del más sencillo de conseguir, que es con el que hice todos estos cálculos. El bufo que usaremos será el potenciador de objetos. Este nos dará un 33% de probabilidades de que, cuando terminemos de recolectar ciertos nodos, podamos recolectar una vez más estos. Por ejemplo, un árbol podremos talarlo un total de 3 veces, pero con este bufo existe la posibilidad de que este árbol pueda ser talado una cuarta vez. Lo podemos conseguir con el zampacaramelos, por estatuillas del león negro, comprando la versión de potenciador heroico, con las recompensas de cuando subimos un personaje al nivel 54 y con un montón más de maneras. El glifo es lo realmente obligatorio y lo más importante de todo. Sin este glifo, esta run no tiene sentido. Podremos prescindir del bufo que os acabo de hablar, pero nunca jamás de este glifo. Este glifo es el glifo de volatilidad. Lo podemos conseguir de 4 maneras: comprando las herramientas de magia volátil por gemas, comprando las herramientas infinitas que traigan un cofre de elección de glifo, como drop en los cofres del león negro cuando esté en la temporada, o por oro en el bazar, lo cual suele rondar desde los 200 oros cuando está en temporada y hasta los 1000 oros cuando no lo está, como es el caso de hoy cuando estoy grabando este vídeo. Como pequeño paréntesis, si estás viendo este vídeo cuando ha salido y sigue en 1000 oros, tras ver cada cuánto sale el glifo del cofre del león negro, debería volver a salir muy pronto, máximo en el cambio de cofres de junio o a principios de julio. En el caso de que no tengáis nada de oro, pero que tengáis buenas cantidades de karma, también existe una quinta posibilidad de hacer este farmeo, y será comprando las herramientas de recolección volátil que se venden en los corazones de la temporada 4 del mundo viviente cuando los completas, valiendo cada una 4900 de karma. Como requisito adicional necesitaremos tener los mapas abiertos del juego base y de cada una de las expansiones y de los mundos vivientes 3, 4 y 5. En el caso de que nos dispongas de alguna expansión o algún mundo viviente, es tan sencillo como saltar de ese mapa e ir al siguiente. Los mapas de las expansiones y mundos vivientes son los siguientes: en Hot, umbral verdeante y profundidades enredadas; en el mundo viviente 3, frontera de escarcha amarga, bahía de ascuas y Draconis Mons; en PoF, ribera de Elon, oasis de cristal y la desolación; en el mundo viviente 4, islas arenosas; y en mundo viviente 5, todos los mapas: en End of Dragons, Seitung, Kainen y Ecobal; y por último en Soto, archipiélago Vistacielo. El farmeo es tan sencillo como usar un TP a un punto concreto, seguir un camino hasta el jardín y recolectar. Es recomendable llevar invisibilidades y rapidez para hacerlo más cómodamente. Los caminos a cada uno de los nodos los tenéis en mi página web, el enlace está en la descripción de este vídeo para que podáis ver cada uno de estos. Además, he dividido los puntos de teletransporte en 3 mensajes para que podáis copiar cada uno de estos y pegarlos en el chat local del juego y tener todos los puntos de ruta a mano con un solo clic. Todo eso también está en la página web. En cuanto a los beneficios que muestra este farmeo en pleno 2024, dependerá del beneficio en este momento del set de T6, pero si calculamos con la media de los últimos 12 meses, tenemos unos beneficios bastante locos. Cada run nos llevará una media de 37 minutos, contando pantallas de carga, trayecto y recolección, y alguna que otra pelea. Durante estos 37 minutos recolectaremos unos 3600 de magia volátil aproximadamente. Con el beneficio medio de la unidad de magia volátil entre 54 y 60 cobres, nos daría entre 19 oros y medio y 21 oros y medio de beneficio. Cuando termine de desglosar los beneficios, os explicaré cómo sacar el máximo rendimiento a todo esto. En cuanto a las esquilas espirituales, ganaremos entre 3 y 4 esquilas por run. Esta esquila de diferencia dependerá de cómo tengáis las barras de experiencia en esos momentos, pero tras varias docenas de runs hemos visto que siempre ronda esos dos números. Utilizando las esquilas espirituales en la creación de legendarias de tercera generación, el beneficio aproximado de cada una de estas a día de hoy rondaría los 3 oros por unidad, haciendo que en esquilas espirituales ganemos entre 9 y 12 oros por run. Y por último, en materiales que recolectamos, si los vendemos al mercader, ganaríamos unos 6 oros y medio aproximadamente. Esto nos dejaría unos beneficios de 40 oros por run en el mejor de los casos y 35 oros en el peor, lo que nos da una media de 37 oros en 37 minutos, es decir, 1 oro por minuto, o lo que es lo mismo, 60 oros por hora invertida en este farmeo. Es sin lugar a dudas el mejor farmeo de oro que podéis hacer en 2024, pero cabe aclarar un par de puntos más. El primero es que, aunque algunos de los nodos se reinician cada 30 minutos, como el punto de paga, o incluso cada pocas horas, algunos tardan hasta 24 horas en reaparecer, por lo que lo más óptimo es hacer la ruta una sola vez al día. Si queréis que traiga datos actualizados de otros farmeos similares según los precios de 2024, hacedmelo saber abajo en los comentarios. Además de esto, tenemos que saber cómo rentar estos objetos
los que ganamos. Los materiales que nos al recolectar, lo más sencillo es venderlos al bazar. Algunos de los materiales nos pueden servir para craftear objetos para sacar un beneficio extra, pero es un beneficio tan pequeño que no merece la pena comentarlo. Las esquilas espirituales, como dije antes, las usaremos en la fabricación de armas legendarias de tercera generación. Y por último, la magia volátil la usaremos en los mercaderes de la temporada 4 del mundo viviente, comprándoles cajas de trofeos, y una vez tengamos estas cajas, las abriremos y utilizaremos los tier 5 para transformarlos en tier 6, ya sea por nuestra cuenta perdiendo un poco de beneficio las esquirlas o pagando a un converter. Una vez tengamos transformados todos los T6, lo más sencillo es venderlos en Overflow al 90%. Obviamente hay formas de sacar aún mucho más beneficio a esto utilizando estos T6 para la fabricación de legendarias o incluso el crafteo de ciertos objetos, pero tampoco vamos a entrar tan al detalle porque tendría que alargar este vídeo otros 15 minutos. Una vez llegados a este punto, recordad seguirme aquí y en Twitch y decidme en los comentarios si queréis más vídeos sobre farmeos actualizados. By the way, if you're not a Spanish speaker and you want more videos like this one subtitled in English about farmings and gold making, let me know in the comments. Thank you and nos vemos en el próximo vídeo.